Aquella noche fatídica, en una casa elegante de Polanco, Ciudad de México, mi mundo se derrumbó frente a mis propios ojos. Llora, Mariana, estaba de pie en el centro de la sala, con el corazón acelerado como si quisiera salirse del pecho, mientras 7 miembros de la familia de mi esposo, Ricardo, se levantaban uno por uno y aplaudían. No era un aplauso de apoyo, sino una celebración cruel por mi salida. El sonido retumbaba en las paredes decoradas con pinturas coloniales, como si cada palmada arrancara un pedazo de mi dignidad. Apreté con fuerza la maleta a mi lado. Mis ojos estaban llenos de lágrimas, pero dentro de mí comenzaba a crecer algo inesperado, una llama silenciosa. En ese instante comprendí, no solo me estaban expulsando de una casa, me estaban liberando de una prisión dorada que yo misma había ayudado a construir. Las palmadas se volvieron más fuertes, como truenos en un cielo despejado. Doña Carmen, mi suegra, exhibía una sonrisa satisfecha. Fernanda y Javier, mis cuñados, intercambiaban miradas cómplices, y hasta los sobrinos, sin entender, imitaban a los adultos. Quise gritar, preguntar si alguien sabía el precio que yo había pagado todos esos años, pero las palabras se negaron a salir. Solo quedó el silencio, y en ese silencio escuché mi propia respiración. Por primera vez en mucho tiempo, sonaba como la respiración de alguien que aún seguía viva. Levanté la barbilla, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Cada paso era pesado, pero también una liberación. Con cada palmada detrás de mí, repetía en mi mente, no me están derrotando, me están empujando hacia la vida que por fin será mía. Y cuando la puerta se cerró a mis espaldas, el eco de los aplausos murió, pero dentro de mí, algo nuevo comenzaba a nacer. Recuerdo cuando todo comenzó, muchos años atrás, en una mañana soleada en Guadalajara. Llora, Mariana, vestida de blanco y con el corazón lleno de esperanza. Caminé por el pasillo de la iglesia de San Francisco, mientras Ricardo me esperaba al final con lágrimas de emoción en los ojos. En aquel momento, yo creía que no solo estaba entrando en un matrimonio, sino en una familia unida. La música resonaba fuerte y los aplausos de los invitados eran distintos a los que escucharía años después. Eran aplausos llenos de amor y bendiciones. Después de la boda, nos mudamos a la mansión de su familia en Polanco, una casa antigua con ventanales altos y cortinas de encaje que dejaban pasar la luz de la tarde. Doña Carmen me recibió con un abrazo cálido, y Fernanda y Javier me regalaron flores. De verdad pensé que me aceptaban de corazón. Recuerdo las primeras semanas, me levantaba temprano, preparaba café de olla con pan dulce y servía a todos con cariño. Las risas llenaban el comedor. Hablábamos de planes, de negocios familiares, de sueños para el futuro. Yo creía que cada taza compartida fortalecía nuestros lazos. Las noches de viernes eran aún más especiales. Nos reuníamos en la terraza iluminada con luces pequeñas. Bebíamos tequila y contábamos historias divertidas. Yo sentía que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Si alguien me hubiera preguntado entonces, habría respondido sin dudar. Soy feliz. Esta es mi familia. Pero la vida, como el cielo de Jalisco, puede cambiar de repente. Detrás de cada sonrisa había sombras que aún no podía ver. Y esos recuerdos dulces, con el tiempo, se convertirían en heridas abiertas. Con el paso de los años, las paredes de aquella casa ya no se sentían tan acogedoras. Las cortinas de encaje, que antes filtraban la luz dorada de la tarde, ahora dejaban entrar una penumbra pesada, como si presintieran los cambios silenciosos que estaban por venir. Empecé a notar pequeñas cosas. Ricardo ya no me miraba a los ojos como antes. En la mesa del comedor, mientras todos hablaban, él mantenía la vista fija en su celular. Al principio me decía a mí misma, es solo trabajo, pero dentro de mí crecía una sensación incómoda, como un nudo que no se desata. Recuerdo una noche en especial. La casa estaba en silencio.
Solo el tic-tac del reloj antiguo se escuchaba. Me levanté por un vaso de agua y, al pasar por el pasillo, sexta la luz del despacho encendida, me acerqué despacio y lo encontré escribiendo mensajes, con una sonrisa discreta en los labios. Una sonrisa que ya no era para mí. Mi corazón se congeló. Me pregunté, ¿quién es ella? ¿Qué le da que yo ya no tengo? Al día siguiente, intenté ignorar la sospecha. Preparé chilaquiles para el desayuno. Serví el café como siempre, pero el silencio entre nosotros era más fuerte que cualquier palabra. Él contestaba con frases cortas, como si su mente estuviera en otro lugar. Las grietas también se hicieron visibles en la familia. Fernanda evitaba mirarme a los ojos. Javier murmuraba comentarios extraños que me incomodaban. Hasta doña Carmen, que antes me abrazaba, ahora me trataba con una frialdad cortante, como si yo fuera una intrusa en su propia casa. Era como estar en una comida elegante donde todos sonríen, pero debajo de la mesa los pies se empujan sin parar. Yo sentía el peso de esos cambios, aunque todavía no tenía el valor de nombrarlos. Y en ese silencio sofocante, comprendí, algo en mi vida estaba a punto de derrumbarse. Era una noche lluviosa en Ciudad de México. Las calles de Polanco brillaban con los reflejos de los faros y los anuncios de neón, y el sonido de la lluvia golpeando el asfalto parecía anunciar lo inevitable. Ricardo había dicho que estaría trabajando hasta tarde en una reunión importante, pero algo dentro de mí gritaba que esa noche escondía otra verdad. Tomé un taxi y pedí que me dejara cerca del edificio corporativo donde Ricardo solía reunirse. La lluvia empapaba mi cabello, pegaba mi blusa a la piel, pero no me importaba. Vi luces encendidas en el 10º piso. Subí por las escaleras de emergencia, el corazón desbocado. Al llegar al pasillo, mis manos temblaban mientras giraba la perilla de vidrio, y entonces lo vi. A través de la cortina translúcida del despacho, distinguí dos siluetas abrazándose. Ricardo estaba con una mujer joven, de vestido rojo ajustado. Reían, se acariciaban como si fueran los únicos en el mundo. Esa sonrisa que ya no me pertenecía brillaba ahora para otra. Mi cuerpo se paralizó. El sonido de la lluvia contra los ventanales gritaba la verdad que yo no quería aceptar. Las lágrimas se mezclaban con el agua en mi rostro. Golpeé suavemente el vidrio, sin poder contenerme. Las siluetas se separaron por un momento. Ricardo volteó hacia la puerta, pero no abrió. Tal vez pensó que era solo la tormenta. Me alejé con el corazón en pedazos. Bajé las escaleras corriendo, dejando atrás la ingenuidad de la mujer que todavía creía en promesas eternas. Esa noche, bajo la tormenta chilanga, entendí que la traición ya no era una sospecha, era un hecho. Regresé a casa esa noche con la ropa empapada y el corazón más pesado que nunca. Cada paso por la avenida Reforma parecía arrastrar no solo mi cuerpo, sino también los años de sueños y promesas rotas junto a Ricardo. El cuarto estaba igual que siempre, la cama hecha, la lámpara encendida, el aroma de café impregnado en las paredes. Pero dentro de mí, nada era igual. Me senté en el piso frío, abracé mis rodillas y lloré hasta que mi garganta ardió. El silencio de la casa parecía burlarse de mí, como si cada pared dijera, lo sabías. Pero fingiste no verlo. Pasé horas reviviendo cada detalle, los mensajes escondidos, las excusas de trabajo, las miradas desviadas. Y ahora, la imagen viva de él, sonriendo con otra. Me preguntaba, ¿en qué momento dejé de ser suficiente? Recordaba todas las veces que cociné pozole para él, que planché sus camisas, que lo acompañé a las comidas familiares, sonriendo aunque quisiera llorar. ¿De qué valió todo eso? Las preguntas me perseguían, sin respuesta, y lo peor era la duda cruel, ¿será que todos ya lo sabían y yo fui la última en enterarme? El peso de la soledad me aplastó como una ola. La mujer que creyó haber encontrado una familia, ahora, se veía como una extraña dentro de su propio hogar. Esa noche, con lágrimas secas en el rostro y la luna escondida tras las nubes de la Ciudad de México,
Solo pude murmurar: Dios, ¿por qué a mí? El silencio contestó, y entendí que nada volvería a ser como antes. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. La mansión de Polanco parecía más grande que nunca, pero también más vacía. Cada rincón me recordaba una promesa rota, pero en medio del abismo, algo cambió. Tal vez fue el cansancio de llorar cada noche. Tal vez fue el instinto de sobrevivir que despierta en las mujeres. Una mañana, antes del amanecer, me senté en la terraza y observé cómo las luces de la ciudad se encendían una a una, como estrellas terrenales. Y pensé: "Oh, si la ciudad no se detiene, ¿por qué yo debería hacerlo?". Me levanté, me bañé y me vestí no para agradar a nadie, sino para sentirme bien conmigo misma. Me puse un vestido sencillo, recogí el cabello y, al mirarme al espejo, vi un brillo diminuto que había desaparecido. Salí de casa, tomé el metro hacia la colonia Roma, compré un café cargado y caminé sola, mirando a la gente apurada, rumbo a sus trabajos. El pecho aún dolía, pero comprendí que el mundo no se había derrumbado conmigo, y si el mundo seguía, yo también podía seguir. Comencé a escribir en un cuaderno viejo. Allí anotaba cada humillación vivida, cada lágrima escondida, pero también escribía mis sueños: libertad, dignidad, un nuevo comienzo. Era como transformar el dolor en combustible. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una elección: seguir siendo la mujer rota en silencio o convertirme en la que se levanta y cuenta su historia. Y esa mañana, entre el ruido de los camiones y el olor a tamales en la esquina, di mi primer paso, un paso pequeño, invisible para el mundo, pero para mí, fue el inicio de una nueva vida. Después de aquel primer paso, entendí que no podía mostrar de inmediato la fuerza que empezaba a renacer en mí. En esa casa, cualquier señal de resistencia sería vista como un desafío, y ellos, doña Carmen, Fernanda, Javier, siempre estaban listos para aplastarme. Así que aprendí a fingir. En las comidas de domingo, cuando servían mole poblano y todos se reunían alrededor de la mesa, yo permanecía callada, con la mirada baja y las manos cruzadas, como si fuera una mujer derrotada. De esa manera, ellos creían que mi espíritu estaba roto. Mientras más lo pensaban, más revelaban sus verdaderas intenciones. Escuchaba conversaciones en voz baja sobre herencias, sobre empresas, sobre mantener todo en la sangre, no en manos de extraños. Hablaban como si yo no existiera, pero dentro de mí, cada palabra quedaba grabada como prueba. Incluso Ricardo, engañado por mi apariencia de fragilidad, bajó la guardia, volvió a salir más seguido, dejó su celular descuidado sobre la mesa. Yo observaba todo, anotaba mentalmente, y por fuera seguía actuando como la esposa dócil y sumisa. Recuerdo un almuerzo en el que Fernanda dijo en voz alta, con sorna: Mariana ya ni reacciona, parece un mueble más de la casa. Las risas resonaron en la sala. Yo forcé una sonrisa débil, fingiendo estar de acuerdo, pero por dentro, esa frase fue gasolina para mi fuego. Su desprecio se convirtió en mi arma secreta. Aprendí a mirar en el espejo con un gesto calculado, el de alguien frágil, pero con una chispa oculta, y entendí que fingir debilidad era, en realidad, mi estrategia más poderosa. Durante meses, fui la mujer silenciosa que ellos creían controlar, pero detrás de esa máscara, reunía pruebas como piezas de un rompecabezas. Guardé mensajes en una memoria USB. Recolecté estados de cuenta olvidados, tickets de hoteles en Querétaro y Monterrey, todo guardado en mi cuaderno. Cada prueba me daba más fuerza. Ya no era la mujer que lloraba en el suelo, era la mujer que tenía la verdad en sus manos. La primera en sospechar fue Fernanda. Una tarde me vio entrar al salón con una carpeta gris y comentó con ironía: ¿Y eso, Mariana? ¿Por fin organizando tu vida inútil? Sonreí y respondí tranquila: exactamente. Ella no sabía que dentro de esa carpeta había documentos suficientes para derrumbar las mentiras de Ricardo y exponer los secretos de la familia.
Días después, en una cena elegante en Santa Fe, rodeada de empresarios y parientes, aproveché el momento. Mientras todos brindaban, conecté mi USB al proyector. En segundos, la pantalla mostró transferencias sospechosas, mensajes con su amante, contratos falsos. El salón se quedó mudo. Tomé el micrófono y dije, durante años, me hicieron creer que era invisible. Hoy, lo invisible está frente a todos ustedes. Los rostros cambiaron, algunos sorprendidos, otros avergonzados. Incluso doña Carmen, siempre altiva, perdió el color del rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí venganza, sentí claridad. Todos estaban frente a la verdad, y la verdad estaba en mis manos. La revelación en Santa Fe fue apenas el inicio. Sabía que aún faltaba un golpe más fuerte, uno que nadie pudiera negar. Ese momento llegó durante la fiesta de cumpleaños de doña Carmen. En un salón de lujo en Polanco, políticos, empresarios y amigos llenaban el lugar. Ricardo se mostraba como un esposo ejemplar. La familia aparentaba unidad, pero yo llevaba conmigo la verdad. Cuando disminuyeron las luces para el brindis, tomé el micrófono. El murmullo se apagó. Respiré hondo y levanté mi carpeta. Antes de celebrar, creo que todos deben saber lo que se esconde detrás de esta familia. El proyector encendió y en la pantalla aparecieron los documentos, cuentas ocultas, mensajes de traición, contratos falsificados. El silencio fue sepulcral. Algunos invitados se llevaron la mano a la boca, otros grababan con sus celulares. Ricardo se levantó furioso para apagar el proyector. Pero lo detuve con la voz firme. No sirve de nada. La verdad ya salió. El salón explotó en murmullos. Los rostros de los invitados mostraban shock y rechazo. Doña Carmen intentó hablar, pero la voz le temblaba. Yo me mantuve erguida, sin miedo. No era ya la mujer humillada frente a 7 personas. Era la mujer que, frente a cientos, mostraba la verdad. Y entre las copas aún alzadas, comprendí algo. Ya no eran aplausos de burla los que resonaban. Era el sonido de un mundo desmoronándose, el de ellos, no el mío. Después de aquella noche en Polanco, la vida de Ricardo nunca volvió a ser la misma. Los videos y fotos circularon en redes y grupos de WhatsApp más rápido de lo que imaginé. En pocas horas, la familia que alguna vez presumió respeto se convirtió en sinónimo de escándalo. Ricardo intentó negar todo. Dijo a periodistas que era víctima de una trampa, pero los documentos hablaban por sí solos, transferencias, recibos, mensajes comprometedores. Su credibilidad se desplomó. En la oficina, los socios se alejaban. Las llamadas ya no eran de negocios, sino de abogados y cobradores. El hombre que había sido visto como intocable ahora pasaba los días en un despacho vacío, con la corbata suelta y las manos en la cabeza. En casa, el ambiente era aún peor. Doña Carmen ya no lo defendía. Fernanda y Javier discutían sobre quién se haría cargo de las deudas. La mansión de Polanco se llenó de murmullos y discusiones sordas. Una tarde, regresé para recoger algunas pertenencias. Encontré a Ricardo solo, frente a la mesa del comedor, rodeado de papeles, demandas, cartas de embargo, notificaciones judiciales. Levantó la vista y me dijo con voz rota: Mariana, ganaste. Lo miré sin odio. No había victoria en mis ojos, solo justicia. No se trata de ganar, le respondí. Se trata de la verdad. Y me marché, dejándolo prisionero de su propio derrumbe. El escándalo se convirtió en caso judicial. En menos de 3 meses, Ricardo enfrentaba demandas por fraude, falsificación y evasión fiscal. La prensa de la CDMX y hasta de Monterrey seguía cada paso. El día de la audiencia, amaneció nublado. Me puse ropa sencilla pero firme, blusa blanca, saco gris. No necesitaba lujo, solo dignidad. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estaba lleno. Abogados, periodistas, curiosos,
Entré a la sala de audiencias y sentí todas las miradas sobre mí. Ya no era la mujer ignorada en un rincón, era la testigo clave. Vi a Ricardo sentado junto a sus abogados. El rostro cansado. A su lado, doña Carmen, Fernanda y Javier intentaban mantener la compostura, pero el miedo se les notaba. Cuando llegó mi turno, caminé con pasos firmes, sosteniendo mi carpeta gris. Relaté lo vivido, las humillaciones, la traición, los documentos que guardé. Mi voz no tembló. El juez, serio, me preguntó: «Señora Mariana, ¿desea añadir algo más?». Respiré hondo. Solo que la verdad siempre encuentra el camino. Puede tardar, puede doler, pero siempre se levanta. El silencio llenó la sala. Los periodistas anotaban. Las cámaras captaban cada gesto. Ricardo bajó la cabeza, cuando el juez golpeó la mesa, anunciando sanciones y la continuación del proceso. Sentí un peso liberarse de mi pecho. No hubo aplausos ni gritos. Solo la certeza de que un ciclo había terminado. Tras el juicio, fue como salir de un túnel oscuro. No fue fácil ni rápido, pero por fin podía respirar. Me mudé a un departamento sencillo en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Pequeño pero lleno de luz. Cada mañana abría las cortinas y dejaba que el sol entrara, como un recordatorio de mi libertad. Decoré con lo esencial, un sillón azul, una mesa de madera que heredé de mi madre, plantas en la ventana, bugambilias, cactus, una pequeña maceta de naranjo. Cada hoja nueva era un símbolo de vida renaciendo. Retomé lo que siempre amé: ayudar a mujeres a organizar sus finanzas. Empecé con charlas en cafés, orientando a amigas sobre cómo manejar sus ahorros, cómo abrir un pequeño negocio. Pronto las recomendaciones crecieron. Descubrí que mi dolor se había transformado en fuerza. Ahora quería evitar que otras mujeres quedaran atrapadas en silencios como el mío. Las mañanas sabían a café de olla y pan dulce de la panadería de la esquina. Las noches eran tranquilas, pero un silencio distinto, un silencio que me pertenecía. Un domingo, al poner flores frescas en un florero, me sorprendí sonriendo sola, no porque algo extraordinario hubiera pasado, sino porque, finalmente, estaba en paz conmigo misma. Ese era mi renacimiento, ya no como la esposa perfecta de una familia tradicional, sino como Mariana, una mujer completa, capaz de levantarse de las cenizas y construir su propio destino. Con el tiempo, entendí que mi historia no era solo mía. Muchas mujeres se me acercaban en silencio, con esa mirada que yo conocía bien, la de quien ha sido traicionada, menospreciada, la de quien piensa que nunca podrá volver a empezar. Comencé organizando pequeños encuentros en una sala comunitaria de la colonia Roma. Al principio éramos apenas 5 mujeres. Nos sentábamos en círculo, con café de olla y pan dulce en la mesa. Entre lágrimas y confidencias, compartíamos nuestras historias y descubríamos que, al unirnos, el dolor se transformaba en fuerza. Les enseñaba a organizar sus finanzas, a abrir cuentas separadas, a registrar un negocio pequeño, pero sobre todo, les repetía: no son invisibles. Su valor no depende de nadie más. Una de ellas, Lucía, soñaba con abrir un salón de belleza en su barrio. No creía que fuera posible. Después de meses de trabajo, regresó al grupo con una foto, un letrero sencillo que decía «Belleza Lucía». Cuando vi el brillo en sus ojos, comprendí que mi renacimiento estaba dando frutos en otras vidas. Las reuniones crecieron. Pasaron de una sala pequeña a auditorios locales, y un día me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de Guadalajara. Frente a un auditorio lleno, conté mi historias, de la mujer expulsada con aplausos crueles a la mujer que aprendió a aplaudirse a sí misma. Al terminar, hubo un silencio breve, y luego una ovación. Esta vez no eran aplausos de burla, sino de reconocimiento. Comprendí que ya no era solo mi relato, era la voz de muchas mujeres que decidieron romper sus cadenas invisibles. Ese día supe que ya no solo sobrevivía,
Ahora inspiraba. El tiempo siguió su curso, pero las consecuencias de la traición se quedaron con ellos. Ricardo, que alguna vez presumió ser un empresario respetado, ahora era solo un hombre endeudado, con procesos legales y contratos rotos. Vendió su coche de lujo y se mudó a un departamento modesto en Iztapalapa. La familia que me aplaudió al echarme también cayó. Doña Carmen, que adoraba las apariencias, ahora caminaba por Polanco, evitando las miradas. Fernanda y Javier, antes orgullosos de su apellido, discutían por las deudas y propiedades embargadas. Una tarde, encontré a Fernanda en la calle. Intentó sonreír, pero se notaba agotada. Me dijo en voz baja: Mariana, si hubiéramos sabido que eras tan fuerte, quizá habríamos actuado distinto. La miré sin rencor. Con calma. La fuerza siempre estuvo aquí. Ustedes nunca quisieron verla. Seguí mi camino, sin volver la vista atrás, porque entendí que el precio de la traición no se mide solo en bienes perdidos, sino en el peso eterno del arrepentimiento. Ese era el precio que Ricardo y su familia seguían pagando, día tras día. Llora, en cambio, caminaba por las calles de la Ciudad de México con el viento en el rostro y una paz desconocida en el corazón. Sí, pagué un precio alto, pero el mío se transformó en libertad. Hoy, mirando hacia atrás, sé que cada lágrima y cada silencio me trajeron hasta aquí. Vivo en un departamento lleno de luz en la colonia Roma, donde cada mañana abro las cortinas y dejo que el sol ilumine mi vida. A mi lado, mi hijo toma mi mano y ríe. Ese sonido es la prueba de que la vida siempre puede renacer después de la tormenta. A veces paso frente a la antigua mansión de Polanco. El portón ahora tiene un letrero oxidado de "Se vende". Ya no me duele verla. Solo pienso, ese lugar nunca fue un hogar. Solo un escenario de ilusiones. Con mis charlas y talleres, he conocido mujeres de todas las edades, cada una con su propia herida, cada una buscando fuerza, y siempre les digo, nadie define tu valor. Ni un esposo, ni una suegra, ni la sociedad. Tu valor está en ti y no se negocia. Aprendí que la verdadera victoria no es ver caer al traidor, sino levantarse y construir una vida donde la traición ya no manda. Si hay un mensaje que quiero dejar, es este. No importa cuánto celebren tu caída. Si sigues en pie, tarde o temprano, el mundo celebrará tu coraje. Hoy no soy solo Mariana, la mujer expulsada con aplausos crueles.